La revisión de los manuales de convivencia en los centros educativos no es propiamente una orden del Ministerio de Educación. Gina Parodi ha aclarado que está cumpliendo una ley expedida por el Congreso hace 3 años, que no puede ser desconocida por los ciudadanos y sobre todo por los servidores públicos. La norma legal establece que... Ley 1620 de 2013. El sistema de educación se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. Luego, una sentencia de la Corte Constitucional sentaría un precedente en este tema al responder a una demanda que había presentado la madre de Sergio Urrego, el joven que se quitó la vida por aparentemente haber sido discriminado por su condición de homosexual en el centro educativo donde cursaba su secundaria. En su fallo del 3 de agosto del año 2015, el Alto Tribunal obligó a la revisión de todos los manuales de convivencia de los colegios para evitar la discriminación y garantizar que se respetara la orientación sexual y la identidad de género de sus alumnos. Precisamente, Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, defiende que en los colegios se cumpla lo dictaminado por la Corte Constitucional. Lo que se está haciendo de la implementación de los manuales de convivencia no es de ahora, no es un simple capricho de la ministra o del Ministerio de Educación, es simplemente llevar a cabo lo que realmente indica y ordena la sentencia 478 del 2014, del 2015, frente a el acoso que tuvo Sergio, el acoso escolar. En Bogotá, Colombia, está Jaime Arrula, reconocido jurista colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Doctor Arrula, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Jefferson, un saludo muy cordial y es un placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro, doctor Arrula. Quiero hacerle una pregunta para clarificar un poco más este debate. ¿Hasta dónde en este momento cree usted, doctor Arrula, que en los colegios se está buscando imponer una ideología de género y no lo que defienden otros sectores, inclusive como el mismo Ministerio de Educación, que lo que asegura es que en este momento lo que se está buscando es que se acabe con la discriminación de niños contra otros que no tienen la misma orientación sexual? Yo creo que esto es un problema de desinformación y también de falta de información, porque un debate como el que plantea la sentencia de la Corte Constitucional, yo creo que se está desviando un poco. Yo creo que no es que haya que introducir en los manuales un tipo de educación segmentarizada. Yo creo que lo que hay que introducir es el respeto a la tolerancia, a no discriminar a ningún ser humano por su condición racial, de género, orientación sexual, etc. No es que tengamos que introducir en los manuales de convivencia modelos educativos concretos. En esto ha faltado información. Yo aplaudo el debate que he oído en este programa. Diferentes tendencias, cada una con su posición, pero en una forma respetuosa. Porque es que en esta semana, francamente, de altos funcionarios hemos visto que faltó educación, porque se desencajonaron y se dedicaron fue a las injurias. Yo creo que un tema como este siempre va a despertar polémica, aquí en Colombia y en cualquier otra parte del mundo. Hay que hacerlo con altura. Yo creo que aquí hay unos principios fundamentales: el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, el mandato de la Constitución para que no haya discriminación, la sentencia de la Corte, y necesariamente hay que reformar los manuales educativos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Hasta dónde? ¿Con qué criterios? Esto es una política pública y tiene que ser debatida, tiene que ser confrontada.
Está bien que haya organismos como Colombia Diversa, pero también debe haber otro tipo de sectores de la sociedad que piensen distinto. Yo creo que debemos construir lo que deben ser esos manuales en una forma abierta, pública, que consulte con nuestra institucionalidad, con nuestra Constitución, con nuestras leyes, con esa experiencia tan dolorosa que pasó en el caso de Sergio Orrego, para que no vuelva a repetirse, pero lo debemos hacer con altura. Y ese es el principal llamado a todos los que están siendo protagonistas en esta discusión. Marcela Sánchez, directora de la Organización Colombia Diversa, nos puede acompañar solo hasta este bloque. No puedo dejarla ir sin una pregunta. Después del caso que presentamos y que recordamos el día de hoy de Sergio Orrego, un niño que se quitó la vida por esa cantidad, digamos, de cuestionamientos y de persecución que él aseguró a través de cartas, estaba recibiendo en su colegio como consecuencia de su orientación sexual. Después de lo que le sucedió a Sergio, ¿ha cambiado en algo la situación en los colegios del país? ¿O cree usted que sigue sucediendo exactamente lo mismo que denunció Sergio en esas sentidas cartas que él dejó escritas y que su mamá dio a conocer en algún momento? Desafortunadamente siguen ocurriendo. El caso más conocido es el de Sergio, pero hemos tenido conocimiento de una adolescente que también se suicidó por ser lesbiana y por recibir acoso de sus compañeros en un colegio en Neiva. Seguimos recibiendo testimonios de estudiantes en los colegios que se quejan de sus manuales de convivencia. Aquí es importante decir que si bien los manuales de convivencia definen el proyecto educativo institucional, también constituyen de forma muy clara los derechos y los deberes que tienen estudiantes y docentes dentro del colegio. Entonces yo sí tengo que tener muy claro como estudiante cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, y no puedo tener normas generales, porque todos sabemos que en la Constitución dice que todos somos iguales, que no hay lugar a la discriminación, que hay libertad de cultos, que hay todos los derechos que hay en la Constitución, pero son demasiado abstractos. El manual de convivencia tampoco tiene que ir al detalle de especificar las cosas que están diciendo algunos en las redes sociales, pero sí debe ser muy claro para los estudiantes a qué tengo derecho, cuáles son mis deberes, qué pasa si no cumplo con esos deberes, cuál es el debido proceso, qué pasa si soy víctima de discriminación y acoso, porque lo que demuestra el caso de Sergio Orrego es que no se activó la ruta de atención frente a casos de discriminación, y entonces ahí hubo una falla. Por eso también sucede este hecho tan doloroso y por eso es este reclamo. Entonces, la necesidad de que yo sepa qué pasa si sufro discriminación y a qué debo, entre comillas, atenerme en caso también de atentar contra los derechos de los otros niños o niñas o de los docentes. Entonces yo creo que podemos establecer y debemos establecer un punto medio, ni unas normas súper abstractas que nadie entiende y que nadie lo hace en concreto, ni lo vive en concreto, ni algo tan demasiado específico que no tiene lugar en el manual de convivencia. Pero lo que sí es claro es que hay unos presupuestos mínimos que no pueden estar en los manuales de convivencia, como se prohíbe ser homosexual, porque eso es inconstitucional, o actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, porque son datos es una afirmación muy ambigua, porque ¿qué atenta contra la moral? Usted puede entender una cosa y usted otra, por eso el manual de convivencia debe darnos claridad. Marcela, pues usted como directora de la Organización Colombia Diversa, yo le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche y por supuesto a nuestra audiencia, que en este momento a través de Twitter tiene opiniones a favor y en contra de ese tema. Queremos clarificar esta discusión y es importante también escuchar la voz de la Organización Colombia Diversa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Doctora Ylva Miriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia. Antes de irme a comerciales, quiero también preguntarle a usted cuál puede ser entonces ese punto medio, porque lo que planteaba Marcela también es bastante interesante, hasta dónde resulta ser muy ambiguo, o puede llegar a ser muy ambiguo, hablar, por ejemplo, de actos que atenten contra la moral en un manual de convivencia de un colegio. Jefferson, he tenido la oportunidad de leer algunos manuales de convivencia de algunos colegios, precisamente para tratar de ver cómo están estos temas abordados. Y generalmente en la primera parte de un manual encuentra uno
los principios que identifican el ideario de la institución educativa. Y en esto hay que tener también mucho respeto. Si una institución educativa parte de una concepción de carácter religioso, esa concepción de carácter religioso tiene que ser respetada y que se le plantee a través de unas preguntas orientadoras, a través de un documento que debe de construirse la noción que se tiene sobre persona y sobre sexualidad, lleva a un conflicto entre esas orientaciones y recomendaciones que se están dando y lo que la propia institución educativa quiere ofrecerle a los niños. Es que en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marcela. No solamente basta mirar de manera general, sino puntualizar, pero respetando el ideario de la institución educativa y reconociendo, creo que en eso estamos de acuerdo, que no puede haber discriminación. En ese sentido, la posición que nosotros hemos planteado es que la institución educativa debe revisar su manual a través de los procedimientos establecidos para ello, es decir, la comunidad educativa reflejando en esos manuales lo que ha decidido en la institución educativa defender, presentar como su modelo en el proyecto educativo de la correspondiente institución. Procuradora Ylva Miriam Hoyos, muchas gracias por haber estado con nosotros. También es importante conocer la postura que ha tenido el Ministerio Público dentro de este importante debate que no solamente capta las redes sociales, sino también está en la discusión de todas las familias en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, Jefferson, muchas gracias. Y a la ciudadanía, pues, la Procuraduría seguirá ejerciendo la labor que le corresponde en la defensa de los derechos de los niños de este país. Y esperamos que el Ministerio de Educación pueda revisar todo lo que ha pasado en estos días, porque sí creo que la falta de información ha generado lo que no quería la sentencia, sí, lo que no quería la ley 1620 del año 2013, afectar la convivencia. Esto está exigiendo que nos sentemos, que dialoguemos en un tema que el país requiere si realmente estamos pensando en un país distinto y en paz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos con Jaime Arrula, reconocido jurista colombiano. Antes de irme a comerciales voy a leer algunas de las opiniones de ustedes frente al planteamiento que les hemos hecho el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de que los manuales de convivencia de los colegios sean modificados para respetar la identidad de género y la orientación sexual de los estudiantes? Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan a través de las cuentas de Twitter hasta ahora en el programa La Noche. Diana dice lo siguiente: se estaban demorando, es hora de ponerle la cara al tema, no más matoneo en los colegios, no más jóvenes suicidándose. Fabiana dice lo siguiente: ahora todo es nuevas generaciones, todo es normal, se abren los ojos a lo malo y las normas desaparecen para niños y padres. Salma dice lo siguiente: la posición debe ser muy cautelosa y lo deben hacer los padres, solo el amor, la comprensión y el diálogo ayudan a un niño. Y le damos una más, es la de Juliana, que hasta ahora dice lo siguiente: es justo respetar minorías y eliminar discriminación, pero eso no justifica imposiciones y adoctrinamiento LGTBI. Una locura. Televidentes, ¿qué opinan hasta ahora en el programa La Noche? Una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.